Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. ¿Qué tal? Buenas noches. Humberto Busaquio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Y José Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Semana de revelaciones en la política que han generado discusión. 3 hechos vamos a poner sobre la mesa. Las revelaciones en torno del equipo de trabajo del dirigente del PRI en esta capital, en México, Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado pues de manejar una red de prostitución, de trata de personas, póngale usted el nombre que quiera. También mucho se ha discutido la publicación del censo de los maestros, en donde se revela que pues hay cerca de 40,000 que cobran sin trabajar, además de otras anomalías. Y un tercer dato que podríamos poner en la mesa para discutir es también el hecho de que el proyecto Metro haya pagado antes de inaugurarse una certificación en la que los certificadores pues simplemente vieron papeles y eso le costó al erario 119 millones de pesos. Humberto Busaquio, este tipo de noticias, ¿qué te dicen a ti? Que, por ejemplo, el caso del señor Cuauhtémoc Gutiérrez, líder de pepenadores, hasta donde entiendo, y líder del PRI en el Distrito Federal, quien acaba de ser defenestrado, pues es un caso que apenas muestra la punta del iceberg. Me parece que hay una crisis seria, profunda, amplísima de nuestra clase política. La corrupción brota por todos lados, los favoritismos, arreglos que yo no le veo sentido, por ejemplo, en integración del Instituto Nacional Electoral. Los partidos pusieron allá sus representantes, pues yo quisiera que hubiera representantes del pueblo, de los electores, no de los elegidos. Pides mucho tú. Pido mucho, efectivamente. Pero bueno, el asunto este del señor, del ex líder del PRI en el Distrito Federal, me parece que pues, es la evidencia más grosera, más fea de cómo se manejan las cosas en la clase política. Hace más de 10 años que hay acusaciones contra este señor y hasta ahora ni una sola de ellas ha progresado en tribunales, ni una sola. Yo no sé si el señor es culpable o inocente, pero hay acusaciones que me parece que son bastante sólidas. Sin embargo, la Procuraduría del Distrito Federal hizo declaraciones como diciendo que pues vamos a ver, vamos a investigar, pero como que no le quieren entrar. Ese es mi temor, pues que nuevamente un caso tan escandaloso como es el del señor Cuauhtémoc Gutiérrez se quede en agua de borrajas, en pura verborrea y que no se vaya a fondo y procedamos. Esta clase política que gana mucho dinero, cualquier diputado gana mucho dinero. Más de 100,000 pesos en un país de pobres, donde Por quincena, ¿no? Donde 3 de cada 5 familias viven con menos de 8,000 pesos al mes. Esos señores ganan más de 100,000. A la quincena, bueno, peor. Quincena. Un país donde no hay exgobernador pobre, donde seguimos viendo las comaladas de millonarios cada sexenio, y no se hace nada, no pasa nada. Cada escándalo político pues, se queda en escándalo y hasta ahí. Yo no veo que se proceda, a menos que se trate de un enemigo político, como la señora Elbester Gordillo, pues había que meterla a la cárcel porque le dio la espalda al PRI. Pero, ¿qué tal el líder de los petroleros, el señor Romero de Champs? A ese no lo tocan y su hijita se anda paseando en un avión privado por todo el mundo y el hijito tiene un Ferrari de oro, ¿cómo le dicen aquello? Un Golden Creo Ferrari. que son 12. Bueno, el asunto es ese. Intenta minimizar el nivel de bienestar de los políticos mexicanos. El asunto es, con esta clase política, ¿a dónde vamos a ir? Yo no creo que México llegue muy lejos. La economía va para abajo, la credibilidad de nuestros políticos está también en quiebra. Entonces yo no sé, ahí les dejo a mis compañeros el análisis. Pepe Buendía, ¿no será que estamos otra vez en lo que hemos discutido varias veces en este programa, en la revelación de cosas, pero finalmente cosas que se quedan ahí dichas, pero que no tienen solución, no se procesan, no se castigan,
simplemente se ventilan? Bueno, yo creo que es evidente que en los 3 casos que has puesto sobre la mesa, pero lo que estamos asistiendo como sucede frecuentemente, casi semana tras semana, es a comprobar la persistencia de los problemas de corrupción, de malos manejos, de desviación de recursos, de mal uso del servicio público, aunque cada uno de los casos habría que decir que es diferente. Sin embargo, me parece que los 3, si primero buscamos un denominador común, sería en efecto la persistencia de la corrupción que nos lleva pues, a situaciones casi de desencanto y de, obviamente, pues de cierta hasta de desesperanza. Al mismo tiempo, otro denominador común que me parece importante y que en algunos casos es más notorio que en otros, es que en efecto se están ventilando asuntos que durante mucho tiempo estuvieron señalados, pero de los que no se contó información apropiada y que, digamos que el hacerlos públicos ahora da una oportunidad a entrar, digamos, a las acciones. Y me estoy refiriendo al caso del censo. Durante muchísimo tiempo, el señalamiento sobre... El censo de profesores. Censo de profesores, sí, exactamente. Y de maestros. Organizaciones sociales, académicos, partidos han señalado permanentemente el mal manejo de las plazas, la existencia de aviadores, incluso la venta de ellas. Pero hoy, gracias a INEGI, y me parece pues, que hay que reconocerlo como una obligación de transparencia que está haciendo el Instituto de Estadística, da a conocer datos clarísimos sobre lo que tú decías, plazas fantasmas y otras irregularidades que suman mucho más de 40,000, ¿no? Gente que tiene 2 o 3 puestos, sí, etcétera. ¿Qué es lo que falta, digamos, después de tener el acceso a la información y, digamos, transparencia, por ejemplo, en el caso del censo? Evidentemente, y ahí coincido plenamente con el sentido de tu pregunta, Pascal, que haya consecuencias. No podemos hablar de rendición de cuentas si no nos proponemos que, por ejemplo, la información del censo se traduzca en acciones concretas que permitan revertir el mal manejo de la plantilla laboral de los maestros. Creo que es un ejemplo clarísimo. En el caso del metro, pues tenemos otros, ya que se dan a conocer que hubo, pues, operaciones raras, certificaciones que no deben de haberse producido. Evidentemente uno pues no tiene que tener demasiadas luces como para saber pues que tuvo que haber existido alguna componenda entre las autoridades y los empresarios e incluso los certificadores para que se produjera esto. Tiene que haber evidentemente consecuencias y ahí es donde creo que está, digamos, la parte más débil de lo que hemos avanzado en la última década en transparencia en este país, y es en que la rendición de cuentas, a pesar de contar con la información o de que sea más transparente en algunos casos el manejo de la administración pública, sigue siendo un anhelo, sigue siendo un objetivo y no se está materializando por eso, pues porque no hay consecuencias. Ángel Verdugo, ¿qué te dicen a ti estos casos que hemos estado discutiendo? Lo primero, debo decir, es que me sorprendo que se sorprendan. ¿Por qué razón? Yo creo que el elemento consustancial a esta cleptocracia que padecemos, es decir, yo no encuentro... Qué palabra tan dura, ¿eh? Estaba pensando yo, ahorita que intervino Humberto y Pepe, estaba pensando cuál era la palabra adecuada para describir a nuestra clase política. Y la verdad, por más intentos que hice mentalmente, no sé si sean mis limitaciones, pero no encuentro otra más que cleptocracia. Qué duro, ¿eh? La verdad es que, y esto por desgracia, es de vieja data, dirían en la tierra de Martín. Esto viene desde la colonia, pues. Esta corrupción que está extendida profundamente en todos los estratos, en todos los sectores de la vida, menor, mayor grado, pero al final de cuentas, tal parece que este país no funciona si no es de esa manera.
un conjunto de trámites excesivos, sin sentido, pero cuyo único objetivo real es exaccionar al agente económico o al ciudadano. Desde ir a sacar un acta de nacimiento que te la necesitas para el otro día llevarla a la escuela, y no obstante que el chamaco o la familiar ya entregó 3 actas de nacimiento cuando entró a kinder, cuando entró a primaria, cuando entró a secundaria. Es un absurdo cuando ya hay la tecnología suficiente para con la CURP fuera. No. ¿Por qué? Porque eso permite desde ahí de cosas tan elementales. Yo creo que apenas estamos viendo, aquí sí, como dice Humberto, coincido con él, es apenas la punta del iceberg. Pero esto ya lo habíamos visto una y otra vez. El problema es, ¿conoceremos realmente la profundidad de este gran bloque de hielo? ¿O nos vamos a quedar otra vez, como tú bien dijiste, en la superficie, ahí por arribita, con el frío, nos vamos a guarecer una buena chamarra y vamos a dejar que la profundidad del mar encubra lo que es el verdadero peso, la mole del iceberg que es la corrupción en nuestro país? Ejemplos sobran. Voy a hablar nada más del caso que mencionaron del señor Cuauhtémoc Gutiérrez. Esta es la segunda vez que surge exactamente el mismo tema. Estamos aquí ante un problema de ineficiencia de la construcción legal y José Luis me podrá corregir. Una cosa es la verdad, vamos a ponerlo de esa manera, y otra cosa es la verdad jurídica. Al final de cuentas, el juzgador, el juez, solamente deberá sentenciar o tomar una decisión en función, dirían los abogados, de lo actuado. Es decir, lo que se presente en el proceso. Los dichos hasta ahora son solo eso, dichos. En la vez anterior, el 2003, si mal no recuerdo, pues no hubo, en primer lugar, para el tipo de delitos que ya juzgó la opinión pública en ese altar de Moloch, que son los medios, no se sabe bien a bien qué delitos hay, y eso tiene que haber una denuncia específica de una de las afectadas. Y ahí es donde creo yo que va a torcer la ya puerca, la hubo el jueves. De acuerdo, pero la denuncia, pues, denuncia formal. Falta el proceso, falta el proceso. Hay muchas formas de, pues la que señala se fue de vacaciones a X parte o no estuvo, no le encontró. Es decir, hay muchos subterfugios. Pero también hay otra cosa que nadie quiere mencionar, particularmente los del PRD. Hay un señor que es asambleísta ahorita, que era delegado, no sé si en Tláhuac. Sí. En Tláhuac, ¿verdad? Sí, el señor Escamilla, creo que es su segundo apellido o su primer apellido. Fue delegado. Fue delegado. Se mostró un video en lo que llaman las redes sociales donde le están practicando sexo oral una empleada para obtener favores administrativos a cambio de favores sexuales. Y el PRD, con toda su pureza y sus altos valores morales y éticos, no solo nada dijo, sino que lo protegió y ahorita está en la asamblea. ¿O al de Coyoacán? Bueno, pero eso dijéramos, estamos hablando del mismo, de casos similares. Así es. Sí. Entonces, ahora resulta que los señores son los que, enarbolando la espada flamígera de la moral republicana, señalan a una persona que todavía no ha sido juzgado. En cambio, el otro se presentó una prueba fehaciente y nadie hicieron. Entonces, estamos aquí ante ese juego, otra vez cito a Humberto, de esos pleitos políticos. Si este señor Gutiérrez cayó en desgracia, lo pueden acabar completamente, pero eso no va a significar en modo alguno que se hizo justicia. Y termino diciendo lo siguiente. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que un caso similar, pero en el Senado de la República, se manejó hace algunos años con la cuestión de lo que llaman vulgar e irrespetuosamente muchos edecarnes, con el conjunto, el servicio de edecanes en el Senado de la República. Así es. Ajá. Entonces, estamos aquí ante una degradación en la parte de los favores sexuales que prácticamente es la regla. Hoy lo más probable es que
por razones políticas del 2015, quieran deshacerse de una persona que le llaman impresentable. ¿Tú crees esa posibilidad? Yo veo esa posibilidad de que para los fines políticos que se han planteado en el Distrito Federal, para aliarse probablemente con el PAN, para quitarle posiciones al PRD, yo creo que esto encaja y evidentemente hay materia para hacerlo, ¿no? Pero eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que se habrá hecho justicia. Gracias, Ángel. Martín, a lo mejor la nota en este caso, es cierto que los señalamientos vienen de tiempo atrás, pero la nota es que el presidente del PRI nacional, le pide al presidente del PRI local que se haga a un lado para enfrentar las acusaciones. Es evidente que esto que está pasando con el llamado príncipe de la basura, que no le gusta que le digan el príncipe de la basura, pero bueno, lo que estamos viendo es que literalmente él se quedó con todo lo que fue la basura que quedó después de la primera vez que el PRD gana la jefatura de gobierno del Distrito Federal con las reformas de finales de los años 90 para dar paso por primera vez a una elección de un gobernante en la Ciudad de México. Muy cercano de Marcelo, además, ¿no? Que además muy cercano, exactamente. Yo creo que todo, y coincido con Ángel Verdugo, de que todo esto lleva una doble intención. Y esto nos demuestra que los mecanismos que nos hemos dado los ciudadanos en México para supuestamente impartir y procurar justicia, nada más se utilizan cuando se toca la clase política, cuando hay que depurar a los enemigos políticos o cuando hay que atacar a cierto grupo político, entonces se presenta y surge una denuncia. O sea, no hay una intención real de hacer justicia contra un supuesto líder político que está mal utilizando los recursos del erario público, más todas sus funciones como líder político, para perjudicar a la sociedad, encabezando, por ejemplo, una red de trata de blancas como se le ha imputado a este hombre. De tal forma que no podemos creer que este caso vaya realmente a llegar al fondo, porque se trata nada más de una venganza política para quitarlo del camino y hacer más llano el terreno para que el PRI gane posiciones, como decía Ángel, para el 2015 en el Distrito Federal. No me queda la menor duda de que el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tiene un trasfondo político, porque muchos de los datos que se han dado a conocer supuestamente en una pieza periodística, en un reportaje, provengan de los mismos que no les conviene la presencia de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y que están utilizando a los medios para engatusar a la gente, a la opinión pública y echarle toda una serie de acusaciones a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para que el señor tenga que dimitir o tenga que hacerse a un lado y dar paso a otros líderes no menos corruptos, que son los que se van a hacer cargo del PRI en el Distrito Federal. En todo caso, muy rápida la reacción del PRI nacional. No, pero por cosa que no hizo Madrazo, en la primera acusación en el 2003. Porque estaban ocupados en otras cosas, Ángel. Y porque había otras razones políticas. En ese entonces les convenía que él siguiera. Entonces hay una manipulación de los aparatos de justicia a favor de los grupos que buscan venganza unos contra otros. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. No hemos escuchado a José Luis Vargas. Comenzaremos con él el siguiente bloque. Esto es Círculo de Ideas. No se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando de las revelaciones malolientes en la política mexicana en los últimos días. José Luis Vargas. Buen adjetivo. A ver, yo empezaría diciendo, rememorando a Germán Deza, en paz descanse, que al hablar de este hombre, Cuauhtémoc Gutiérrez, yo digo, si no fuera un delincuente, pues qué desperdicio de cara, porque el tipo lo parece, lo ostenta, su forma de comportarse, sus negocios, siendo el rey de uno de los negocios más corruptos que existe en la Ciudad de México, al igual que el de los microbuses, pues es el de la basura. Entonces, la pregunta es, ¿por qué llegan estos personajes de este tipo, de este nivel de bajeza intelectual, moral y demás, a esos cargos? Evidentemente el señor no tiene un problema económico, no lo hace por los 150,000 pesos que le han de pagar en la Cámara de la Asamblea Legislativa.
lo hace por obtener un fuero y porque ese fuero es lo que no va a permitir que en el caso de que se acredite en el delito del genocidio que está acusándole, pues que no le haga nada. El tema es, y me voy también un poco al tema del reciente nombramiento del INE, es ¿qué es lo que encontramos en común? Que en la partidocracia en la cual estamos viviendo, quien llega es gente de la peor calaña, es decir, llega gente como los diputados de los moches, ¿no? Que están 3 años en un cargo sin la preparación y que evidentemente tienen que sacarle jugo a más no poder, porque después de esos 3 años no van a ser nadie, porque no son nadie, o sea, llegaron ahí por una serie de favores de camaraderías, de grupos políticos. Y lo que estamos presenciando es que en esa partidocracia que están determinando absolutamente todos o sea, este asunto del INE, pues ¿qué se necesita? Pues se necesita ser de una cuota ¿para qué? ¿Y qué es lo que se busca? Pues no se busca en realidad una institución independiente, imparcial, que mejore la democracia del país. Lo que se busca es contar con cuotas muy claritas, ¿no? Que nos lleven a defender nuestros intereses en la mesa. Y los que buscan, lo que buscan quienes son electos para esas funciones, pues es el coche, el celular, lo que se le llamaría el mundo del privilegio burocrático, del cual pues se está convirtiendo como en nuestra nueva nobleza, al no tener nosotros estirpes monárquicas y de esa índole, pues se están volviendo los nuevos nobles del país. Y que así viven en cuanto acaban un cargo, pues ¿y ahora dónde? O sea, yo quiero seguir manteniendo estos privilegios, pues tengo que saltar, aunque no sepa nada de la materia, pues tengo que saltar al siguiente cargo. Y es lamentable porque todo se acaba reduciendo en una clase política verdaderamente pobre y miserable que tenemos. Pepe, buen día. Decía Ángel Verdugo, no sé de qué se sorprenden, y a mí me gustaría decir, más vale que siempre nos sigamos sorprendiendo, porque si nos dejamos de sorprender, nos vamos a aclimatar y acostumbrar a un modo de actuar y a una serie de prácticas, Pepe, que ya estamos acostumbrados. Que a donde nos lleva, mi querido Ángel, es a minar la confianza y a socavar cualquier prestigio que pueda quedar. Humberto lo acaba de decir en su intervención. Como decía Bukowski, siempre se puede caer más bajo. Claro. Entonces, más vale no ir para allá. Pero al hilo de lo que decía José Luis, que en muchas cosas coincido con él, me gustaría aportar, creo que son distintos los casos y habría que a veces verlos en sí mismos. Yo me refiero, por ejemplo, en este caso, al de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, ¿qué es lo que representa? ¿Cuál de los dos, perdón? Cuauhtémoc, obviamente. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. ¿Por qué obviamente? El que ocupa la agenda de hoy. ¿Por qué obviamente? Porque es de lo que estábamos hablando. Al menos este hombre trabaja. Es el punto, no se sabe dónde trabaja. Que puso Pascal sobre la mesa. Pero, a ver, yo pregunto, ¿quién y qué representa Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Él es una de estas instituciones corporativas y clientelares que han sobrevivido a la alternancia y a la transición democrática, como ha habido otros lugares, como por ejemplo los sindicatos, en el que logran permanecer en política no solamente para buscar cargos públicos y tener, digamos, fuero, que por supuesto eso es algo importante, sino porque se constituyen en auténticos grupos de suministro de recursos. ¿Sí da votos? Yo pregunto eso, ¿sí da votos? Es que ese es el punto, hacia allá voy. Sí. En primera, lo que dan es dinero, sí. Lo que dan son recursos, lo que dan son organizar manifestaciones, lo que dan es organizar exactamente ejércitos electorales, voto corporativo, etcétera. Pero desde hace ya varios años, justamente, la dirección del PRI, tanto grupos del DF como el Nacional, había intentado justamente apartar a este grupo corporativo porque no daba los votos y en todo caso parecía que era un negocio en el que, aunque ingresaran recursos, pues era mucho menor el beneficio que
el desdibujamiento o la poca presencia que tiene el PRI en la capital. A ver, ¿el PRI cómo puede recuperar la capital? Bueno, déjame hacerte esta pregunta, y estamos en el terreno de las hipótesis. ¿Este sería un señalamiento de que el PRI quiere ir en serio en tratar de recuperar la capital de la República? ¿Es por ahí? Yo creo que indiscutiblemente el PRI sabe que hacia adelante en la elección intermedia la posibilidad de, por ejemplo, ganar la mayoría en la Cámara de Diputados o construir una plataforma hacia el 2018 pasa por buscar recuperar la capital del país. La capital del país es no solamente uno de los principales abastecedores de voto en el nacional, sino también es una vitrina y foro para todo el país. Entonces no tengo la menor duda de que el PRI, como cualquier partido, pero en este caso además como partido del gobierno, tiene un interés estratégico en recuperar la capital del país, de la que prácticamente desapareció desde 1997. Pero iba repuntando, ¿no? Iba repuntando el PRI. Poquito. Subía y luego otra vez baja y se mantiene. Pero en todo caso, nunca le ha dado como para volver a tener una implantación importante. ¿Cuántas delegaciones tiene el PRI? Una o dos, ¿no? Hasta donde recuerdo. Coajimalpa. Nada más. Pero quizá es el caso más claro de cómo el voto corporativo y clientelar que representa quienes han controlado el PRI del Distrito Federal no da para convertirlo en un partido que pueda tener aceptación y arraigo y que pueda desarrollarse, porque francamente esas prácticas lo que han hecho es prácticamente tener borrado al PRI en el Distrito Federal. Ángel. Yo primero lo de la sorpresa. Yo no sé en qué país vive nuestro estimado amigo Pepe Buendía, ¿no, Humberto? Es decir, el problema de la corrupción... No sé en cuál vivo, pero sí sé en cuál me gustaría vivir. Ah, bueno, eso es más importante. Estoy de acuerdo. Quizá coincidamos en el cual nos gustaría vivir. Por supuesto. El problema no es en cuál nos gustaría vivir. Si no sabes a dónde quieres ir, de qué por favor, ¿qué más te vas a dónde andas? Si vamos a recitar refranes chinos, por favor, Pepe, esto es serio, esto es política, ¿no? Es decir, el gran problema no es que lo sea, sino no voy a ofenderlo, de algunos intelectuales, es esa idea de dónde quisiéramos y a dónde. El problema, como alguna vez lo dijo Humberto, el problema de la política es el aquí y ahora. Es resolver, enfrentar los problemas de ahorita. Porque si decimos que la economía va a crecer al 5% para el 2018, pues el problema es si llegamos vivos al 2018. Entonces, volviendo al tema de la corrupción, sorprenderse ahorita. Pero eso es una cosa diferente de la acción. O sea, nadie estaba implicando, y menos yo, de que es que si nos acostumbramos a eso ya no vamos a... No, eso es otra cosa. El problema de sí hay que señalar estos hechos. Totalmente, sí, pero señalarlo como platicábamos antes de entrar al aire. El problema no es no señalarlo. Porque cuando se sorprende uno, quiere decir que, ay, es como el cornudo, ay, me está poniendo los cuernos. No. Sabemos que en este país la corrupción es lo que amalgama a la clase política, esta cleptocracia, eso lo sabemos y lo aprendemos desde chamacos, desde buquis, diríamos allá en la tierra de Humberto, desde plebes, desde buquis. Esa es la tercera de hoy. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a medida que vamos creciendo, vamos socializándonos con ella. Y en mayor o menor medida la utilizamos aquí, allá, pero al final de cuentas es lo que amalgama, es esa cola loca que pega las fuerzas. Entonces, hay que señalarlo, hay que denunciarlo incluso y hay que proponer, obligar a los legisladores a que modifiquen las leyes absurdas que al final de cuentas, como prueba el caso de este señor y de muchos otros, la verdad jurídica no sirve absolutamente para nada. Segunda cuestión en lo que se refiere al Distrito Federal. Yo diferiría un poco en cuáles serían los objetivos del PRI para el Distrito Federal. Primeramente, yo creo que el objetivo central del PRI en el 2015 son 251 diputados propios en la Cámara de Diputados. Sin contar al Partido Verde. Así es. Primero, por eso dije, ese es su primer objetivo. Sí, mayoría absoluta. Segundo, si no logra él los 251 propios,
entonces hacerlo con los que le son confiables, Como que está sería el Partido Verde y luego Nueva Alianza y luego los que se acumulen en la semana. Pero en lo que se refiere al 2018, que sería el objetivo estratégico, yo pienso que al PRI no le interesa la jefatura de gobierno. ¿Por qué razón? Porque tendría más problemas que beneficios. ¿Qué le interesa? Diputados federales. ¿Qué le interesa? La Asamblea y delegaciones. Pues sí, de eso Entonces, estamos hablando. no, estamos hablando, son votaciones completamente diferentes. Es decir, yo podría incluso Estamos hablando de la votación federal para la presidencia. elucubrando, yo diría, quédate con la jefatura de gobierno. A mí no me importa y pongo un candidato a modo, como fue el caso de Beatriz Paredes, enemiga personal desde hace muchos años del señor Cuauhtémoc Gutiérrez, tanto ella como su compañera política María de los Ángeles Moreno son los principales adversarios políticos abiertos del señor Cuauhtémoc Gutiérrez. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Que el objetivo del PRI es buscar alianza para ganar delegaciones, para ganar posiciones en la Asamblea y las diputaciones federales. Y que quieres quedarte Sí, pero sí hay una intención. Yo estoy de acuerdo, pero la jefatura de gobierno te la puedo ceder porque si controlo, tengo una buena presencia en la Asamblea, pues es donde voy a decidir presupuesto, donde voy a decidir la operación política en las asambleas y ya veremos para el 2024. Yo creo que al final de cuentas estamos aquí ante una situación donde, como en el caso de las familias decentes que no hablan de dinero en la mesa, estamos llegando a un punto donde esta plática maloliente, como diría Pascal, está ganándole a los otros temas. Es decir, llega un momento, si revisa uno la prensa en los últimos, ¿qué les gusta? 2, 3 meses, no ha sido otra cosa más que pus, más que excremento lo que hemos estado viendo. Porque lo de fondo, Ángel, está totalmente soterrado. Así es. El tema económico, el tema político. Le paso la estafeta. Bueno, a eso iba. O sea, como sociedad hay un morbo. Incluso la misma sociedad contribuye a la especulación de este tipo de escándalos. Tú lo platicas en la calle y la gente te dice, ahí está el gordo ese de la red de prostitutas y todo. La gente la gente se interesa mucho en estos casos. Es decir, hay un morbo natural. Yo lo ejemplifico mucho con el tema de los espectáculos. Que si la fulana ya se casó con este y que si criticó a la otra por los silicones y que si ya Lucerito se equivocó con lo del tsunami de Chile. O sea, de Bolivia. Caramba. El tsunami en Bolivia. Por eso, pero ella dijo de Bolivia. Pero sí tiene, exacto, el lago Titicaca, sí tiene costa Bolivia. Claro que tiene, y es grande. Creo además. que tiene hasta marina. Ah, sí, claro. Sí. Pero lo importante no es para la gente constatar si efectivamente hay un error en el tuit de la señorita Lucero. No, es hacer escarnio. Sino es hacer el escándalo y hacer escarnio, pero que está todo dirigido desde arriba. A mí no me queda la menor duda que todos estos casos salen a la luz por cuestiones de interés de grupo político y ahora sí que para entretener a la gradería, ¿no? Sí. Y mientras la gradería esté como en el circo romano, claro, feliz y exacerbada, los temas de fondo, tú déjalos, ahí los tenemos, ahí está el problema, pero no lo digas fuertemente, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Están pidiendo la palabra Humberto Musacchio y José Luis Vargas. Regresamos con ellos. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas, Humberto Musacchio. Mientras la sociedad mexicana discutía el caso del señor Cuauhtémoc Gutiérrez, la presunta trata de blancas, etcétera, en Cuernavaca se denunció un asunto de un diputado del Partido del Trabajo. Fue un grupo de estudiantes... El exalcalde de Amacuzac. Exalcalde de Amacuzac. Fue un grupo de estudiantes estadounidenses a visitar el Congreso de Morelos y este señor le manoseó a la chica. Y esto ya se denunció en la semana. Lo que demuestra pues que ese tipo de cosas están en todos los partidos. Nadie tiene
la exclusividad. No, lo que decía Ángel del exdelegado en Tláhuac. Así es. El exdelegado de Tláhuac. Bueno, y podríamos seguir con una buena cantidad de casos. Otra cosa que me interesa destacar es que dentro del PRI había hay una fuerte oposición a Cuauhtémoc Gutiérrez, muy fuerte. Hay que olvidar cómo Cuauhtémoc Gutiérrez se hizo del comité del DF a golpes. Rosario con Guerra, la mayor violencia. La mandó al La mayor hospital. violencia. Sí, la sacó el La partido. señora Rosario Guerra fue al hospital, efectivamente. Se fue al panal incluso. Se retiró del PRI porque no la apoyaron. Bueno, esas dos cosas yo creo que hay que destacarlas. No es un ángel este señor. Hay, de acuerdo con la información, no es un Ángel Verdugo, ¿no? De acuerdo con la información. Está la aclaración. No es un Cuauhtémoc blanco. No es un Sí, no es De un acuerdo con la Cuauhtémoc información de que Cárdenas. disponemos, más allá de si procede o no procede el Ministerio Público, creo que ese señor es indefendible, indefendible. Pero algo más sobre lo que dijo Ángel, ahí sí vamos a entrar en contradicción. Eso. En política no se renuncia a la posibilidad de obtener un cargo. No se renuncia de ninguna manera a la posibilidad que tiene el PRI de reconquistar el gobierno del Distrito Federal, porque hay mucho dinero de por medio, hay muchos empleos que dar a su gente. A eso no renuncia un partido por definición. Que le interesa controlar, etcétera, sí, le interesa muchas cosas, pero no renuncia a tener el presupuesto, los cargos, las chambas y todos los privilegios que se derivan Pero del cuando poder no se puede todo, local. tienes que priorizar, Humberto. Pero es yo lo creo quise que decir. van por todo, ¿eh? Van por todo. Posiblemente. Y si no, pues al tiempo. Al tiempo. José Luis. A ver, yo lo que diría es, me podría preocupar que la gente piense que porque nosotros criticamos a los políticos es porque los envidiamos. Creo que para nadie, como Ángel dijo, es nuevo que la política hay un contenido asociado de corrupción, pues ligado a la actividad. Pero lo que estamos presenciando en este país en los últimos años es todavía mayor, porque ya no solo habla de una clase política falta de escrúpulos, sino habla de una clase política con un grado de imbecilidad mayúsculo. Y lo digo así porque ¿cómo podemos pensar o ver que un candidato a presidir un partido político se equivoca del partido que quiere presidir? Es decir, en vez de decir el PAN, dice el PRI. O sea, me parece que ya, si esos son los grados de errores que puede tener quien se dice que debe representar a un partido, pues me parece que ya estamos verdaderamente, insisto, en lo peor de lo peor. O que se han borrado las fronteras, ¿no? También. Exacto. Ya no da exactamente lo mismo lo que decía Humberto. La verdad es que ya no hay mucha diferencia. Estar en un partido, en otro, y los chapulines abundan, ¿no? Y yo quisiera destacar, hablando de esto, que me parece, y lo escribí hace unos días, que incluso me parece que es una canallada, lo que acaba de suceder en el INE y lo que le acaban de hacer a la exconsejera María Marván. Y eso es un poquito lo que refleja todo. Es decir, una persona que en sus años como consejera demostró una absoluta independencia, imparcialidad y una gente por eso muy seria, se va por eso. Es decir, la moneda de canje de los panistas es porque esta no nos gusta, porque esta no es incondicional. Y eso es lo que me parece que está reflejando toda la descomposición de cómo se está creando ese órgano, ¿no? Desafortunadamente, que empieza con el pie mal, pues porque no son cuadros lo que uno le gustaría, cuadros pues lo suficientemente sólidos, y empieza con Bueno, este algunos nivel. sí, ¿no? Algunos sí, claro, pero empieza con ese nivel de cuotismo, ¿no? Que es muy dañino que un órgano que le toca arbitrar un proceso o procesos electorales ahora a nivel nacional, pues ya todos sepamos quién juega para qué partido. Me parece que es tanto como una regresión de 23 años que ya lo habíamos ido superando, sabiendo que siempre cada quien tenía su lado más una inclinación, pero ahora me parece que lo que está, como se planteó, pues es una cosa claramente marcada para las cuotas de los partidos. Ángel. Una de las muestras más claras de la ingenuidad de nuestros intelectuales, entre comillas, es la búsqueda de esa pureza política
de los que van a ocupar X o Y puestos de estos organismos autónomos que han proliferado como hongos después de la lluvia. Yo pienso que eso no existe, y más en una sociedad abierta, en una sociedad democrática, con todas las limitaciones que querramos ponerle a la sociedad mexicana, pero siento que en una sociedad que es una sociedad abierta, con limitaciones y lo que se diga, pero no hay pureza. Pero lo triste no es que no sean puros políticamente estos nuevos 11, sino la lonja mercantil en que se convirtió San Lázaro para poner a los 11. Hoy, en los periódicos viene la lista y su foto de todos muy modositos y todos ahí, foto de estudio, y dice, a este lo propuso el PAN, a este el PRD, a este el PRI. Es decir, y ninguno protesta, ninguno manda una carta y diga, momento, señor director. 4, 4 y 3. Así es, 4, 3, 3. Alineación del fútbol, ¿no? 4, 3, 3 y uno es doble. Una media PRD, fuerte. que es Lorenzo Córdoba. Es decir, oye, maestro, ¿no te da vergüenza eso? Es que yo no soy, pues mande una carta cuando menos y decir, no, señores. Es decir, Cuando un requisito es no haber militado. efectivamente, ¿no? Así es. Entonces, es decir, otra vez llegamos a la simulación que es la aprobación de muchos ordenamientos legales. Acátese, pero no se cumpla la vieja sentencia en la colonia. Y así estamos llenos de una cantidad tremenda de ordenamientos legales. Hoy, he estado tratando de seguir mientras puedo el debate en el Senado de las leyes secundarias de telecomunicaciones. Y realmente he llegado a reconocer que este país funciona porque nos cuida la Virgen de Guadalupe. No es posible, no es posible. Que iba a acabar en la democracia cristiana. No, es que, Pepe, cuando uno escucha con detenimiento lo que dicen estos senadores y senadoras, para ser políticamente correcto, gramaticalmente hablando, dice uno, Dios mío, y en manos de esos está elaborar leyes y aprobarlas en este país. Pero lo peor es que los expertos le llaman, porque todo el mundo es experto, aquí nadie es tarugo, todos son expertos en algo. Los especialistas que llegan están igual o peor que ellos. Yo les decía entre broma y broma que es un espacio, las cámaras, donde nadie piensa o analiza, todo el mundo reflexiona, donde nadie es preciso, analítico, sino todos son puntuales. Una forma de hablar, o sea, una jerga que han desarrollado ellos, que es nomás para ellos, es una especie de liturgia. Los proyectos de ley no avanzan, no son aprobados, sino que transitan. Es decir, es una forma de hablar, pero casi litúrgica, que lo único que hace es esconder profundísimas limitaciones intelectuales. Y en manos de esos 628 está el futuro legislativo de este país. Pepe, buen día. Bueno, la verdad es que yo creo que sí, que digamos que golpear a los políticos se ha convertido en un deporte bastante popular, al cual yo no me voy a oponer, pero quiero aportar otro ángulo, que es... Yo los mantengo, tengo derecho. Claro, pero hay otro ángulo que me gustaría destacar, y es que en efecto, en todos estos casos que hemos venido repasando a lo largo del programa, pues podemos ver con claridad la persistencia de la corrupción en muchas áreas distintas de la actividad pública, ¿no? Bueno, yo puse ahí Gobiernos 3 de temas. la ciudad, partidos políticos, Sí. pero también, así como esto demuestra la persistencia de la corrupción, también creo que estamos viendo y asistiendo a que en todos estos lugares cada vez es más difícil taparla, cada vez es más difícil ocultarla. Pero lo cual también tiene el riesgo, Pepe, de llevarnos al cinismo. A eso, sí, ya ya llegamos. estamos, Ya a eso voy, a eso voy. Llegamos. A eso voy. Portillo dijo, No, claro, corremos el riesgo de volvernos un país de cínicos. Por supuesto, bueno, por supuesto, en muchas cosas ya lo hemos sido, pero por supuesto ese riesgo existe y como decía, por ejemplo, Martín, muchas de estas revelaciones pudieran incluso tratarse de filtraciones o manejos desde el poder que dan a conocer. Pero incluso en ese caso, lo estamos viendo, y ahí voy a dar un par de ejemplos, que el control que antes pudiera existir para que las cosas se dieran, lograr los objetivos que se persiguieran sin
consecuencias no deseadas, empieza también a debilitarse. Por ejemplo, el caso del censo. Se dan a conocer por primera vez todos los datos que se acaban de decir. Y inmediatamente después sale un desplegado de cerca de 100 organizaciones de la sociedad civil diciendo, no queremos solo datos, qué bueno que los tenemos, que sabemos qué es lo que está pasando ahí. Queremos que haya acciones, queremos que se tomen decisiones y queremos que estos datos, para que tenga sentido la transparencia, se conviertan en una auténtica rendición de cuentas que nos lleve a sancionar todas aquellas prácticas que están permitiendo al interior del sindicato que haya aviadores y fantasmas. Tenemos otros casos, como por ejemplo, ahí está, tú citabas Morelos, te cito Guadalajara. La alcaldesa de un municipio de Guadalajara se negó a entregar información pública y el instituto local lo que hizo fue incluso llegar a la denuncia penal. Ahí hay otro ejemplo. Entonces, el caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc. ¿Cuál de los tres, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Puede haberse tratado de una, como suele ser, digo, en eso también no nos equivoquemos y no nos vamos a leer la mano. Puede tratarse de una maniobra dentro de una lucha política por tratar de desplazar un grupo, etcétera, etcétera, con razones. Pero, por ejemplo, en la consecuencia que tiene para el PRI, por ejemplo, en redes sociales, no es tan fácil de controlar, incluso por la propia dirigencia. Lo que ha estado circulando en las redes respecto de Cuauhtémoc y la imagen del PRI, en nada puede abonar y por supuesto, que tendrán que hacer un control de daño. Entonces no debieron defenestrarlo. No, qué bueno que no. A ver, si hay una práctica como la construcción de una red lo que de dices, prostitución, Pepe, es que si provino del PRI el golpe a Cuauhtémoc Gutiérrez, se puede regresar como un boomerang. Efectivamente. Pero Pepe, pero hay una diferencia, por lo menos el PRI, en cuanto sale el escándalo, hace algo y lo remueven de la dirigencia. Sí, en el PAN cosa distinta al PAN, que el PRD menos. ahí no ha pasado nada. Es decir, de acuerdo. Ahí siguen más fuertes inclusive. Es decir, los escándalos los fortalecen. Moche tras moche. Pero aún en esa actitud que ha mostrado el PRI, o sea, todo este tipo de cosas lo único que demuestran es el desdén de la clase política hacia el ciudadano. Ese es el asunto. Hay un gran desdén hacia todos nosotros y lo vemos reflejado en todos estos casos. Yo escuchaba a un analista hace unos días hablar de lo del Instituto Nacional Electoral diciendo que era la octava maravilla del mundo, que hemos avanzado y vamos a seguir hacia adelante. Y un conductor le preguntaba al analista, bueno, ¿y por qué los ciudadanos no estamos representados? Y llegó al cinismo de decir, es que los ciudadanos no tienen por qué meterse en los recovecos de los partidos, porque los partidos son los que saben quiénes son los mejores para conducir las cuestiones electorales del país. Y dice uno, a ver, espérame, pues no nosotros, como dice Musacchio, le pagamos a estos cuates para que cumplan una función de beneficio colectivo. Son mis empleados, los empleados de nosotros, hombre. Entonces, ¿dónde está la representación ciudadana? O sea, yo no puedo decir, se lo dejo a los partidos porque ellos son los que saben y son los iluminados de Dios que nos van a decir qué rumbo vamos a tomar nosotros los ciudadanos. Eso es lo que ha pasado muchas veces. Hay un gran desdén a todos los ciudadanos que nada más estamos como espectadores y como en el circo romano, tírennos una pieza de pan y que siga la fiesta. Pero cada vez menos pasivos. Quisiera nomás ya para cerrar, diría yo lo siguiente en relación con este deporte que habló Pepe de criticar a los partidos, perdón, a los políticos. El presidente de la República hace 6 días, el lunes 31, con motivo de la ceremonia para celebrar el centenario del natalicio de Octavio Paz, pronunció quizá uno de los discursos, pienso yo, de los públicos que ha dicho, más conceptuosos. Hizo suyas las 3 grandes, vamos a decir, justificaciones de Octavio Paz, y una de ellas, la segunda, fue el respeto a la crítica. Incluso fue el presidente un poco más allá y dijo, tomando las palabras de Octavio Paz, es que sin crítica no hay verdadera democracia. Y dice él que es obligación del Estado permitir, tolerar, estimular y la garantizar crítica. esa crítica. Totalmente de acuerdo. Y esto lo digo por esto que señalaba Pepe, pero por algo más. Esa actitud tolerante, incluyente y ese llamado del presidente
no se ve reflejado en el siguiente nivel, en algunos integrantes de su gabinete y en el siguiente nivel. Yo creo que al margen de si hay algo después o si uno participa, pero creo que el presidente hizo un llamado en ese sentido: critiquen, que salga esa porquería que ha estado oculta o intentado ocultarse durante decenios, por no decir siglos. Entonces yo creo que en ese sentido, al margen, repito, de si hay algo posterior, pero el hecho mismo de que se airee, de que se ventile eso, Totalmente de yo acuerdo. creo que tenemos la obligación Totalmente de Luego acuerdo. también son muy sensibles a la crítica. es lo que estoy señalando, pues, es lo que estoy señalando. Pero al final de cuentas Bueno, puedes si decir. se los dice su si jefe, se lo que está es el diciendo su presidente. jefe, que es el presidente, y ahí está el documento en la página de Presidencia, el video, donde ahí está diciendo, como dijo Octavio Paz, sin crítica no hay una democracia. Totalmente de acuerdo. No dejen nunca de sorprenderse. Y critiquen. Eso lo veremos el siguiente domingo, el siguiente programa, veremos lo de la A ver, sorpresa. Humberto Musacchio, te toca cerrar. Yo lo que me pregunto es si va a haber consecuencias por el escándalo del señor Cuauhtémoc Gutiérrez, si va a haber consecuencias contra el diputadete del PT de Morelos, si va a haber consecuencias por esa compraventa de los cargos en el INE. Me dijeron por ahí que le pidieron a un amigo 200,000 pesos para meterlo en la lista, alguna gente del PAN. Me parece gravísimo que esto pueda barato. ocurrir. Pero yo lo que quiero ver es... Multiplícalo por 10. Lo que quiero ver es que se proceda. Yo quiero ver en la cárcel a esos sinvergüenzas. Lo demás son chistes. No lo vas a ver. No lo vas a Martín. ver, Humberto. Bueno, pues únicamente reitero el tema de los ciudadanos. Creo que hemos estado ausentes. Pepe dice, cada vez más activos. Sí, pero ¿y dónde y para qué? ¿En dónde estamos viendo esa actividad ciudadana? Por lo menos en el Instituto Nacional Electoral yo no la veo. En la crítica. Pues muy bien, llegamos así al final del programa. Gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Los esperamos aquí la próxima semana, 11 de la noche, por Excelsior Televisión. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.